Durante muchos años sufrí con el exceso de peso y no solo el sobrepeso, llegué a alcanzar la obesidad mórbida y el récord de 153 kilos. Hoy, más de 60 kilos menos después, quiero compartir con las personas lo que he entendido, no solo desde la perspectiva médica y fisiológica, sino principalmente desde la perspectiva bíblica de cuáles son los peligros del sobrepeso. Así que pido su atención para un tema muy importante que vamos a desarrollar mejor en los próximos minutos. Quédate conmigo. Estoy seguro de que este tema será importante para ti o al menos puede ser un puente para muchos otros que también lo necesitan. Estoy en el lago Minnewanka, en el Valle del Agua, en Canadá, viniendo a traerte una palabra más a tu corazón. En la primera carta a Timoteo, capítulo 5, verso 16, Pablo le decía a Timoteo cómo debía cuidar de la iglesia en cuanto al apoyo a las viudas, haciendo la distinción de aquellas viudas que tenían apoyo familiar, que tenían hijos, que tenían nietos y deberían asumir el cuidado de ellas. Él usa la siguiente expresión: si alguna mujer creyente tiene viudas en su familia, socórrelas para que la iglesia no se sobrecargue y pueda socorrer a las viudas que no tienen a nadie. El apóstol Pablo obviamente no está tratando el asunto de salud, no está hablando de peso corporal, pero él usa la expresión para que la iglesia no se sobrecargue. Recuerdo el día en que estaba leyendo exactamente este versículo en mi tiempo devocional con Dios y el Espíritu Santo me llamó la atención y me dijo: ninguna sobrecarga es sabia. En el momento en que eso vino fuerte a mi corazón, detuve la lectura y comencé a tener un momento de reflexión, imaginando que, de hecho, Dios quería hablar conmigo alguna verdad sobre la vida de la iglesia que yo pastoreaba, las iglesias bajo nuestra supervisión, y simplemente comencé a orar y decir: Señor, quiero entender esto. Y Él continuó hablando diciendo: ni la sobrecarga de peso que llevas en tu cuerpo. Y en aquella época estaba viviendo así el auge de la obesidad. Fue uno de varios choques que Dios trajo para cambiar mi forma de pensar, para simplemente comenzar a hacerme entender una perspectiva diferente de aquella a la cual estaba muy acomodado. Durante mucho tiempo fui abordado por amigos, por gente que ni siquiera era tan cercana, por familiares, y todo el mundo preocupado por la salud decía: tienes que perder peso. Y en la cabeza de alguien que estaba en esa condición como yo, todo el mundo era aburrido, todo el mundo era molesto. No podíamos simplemente entender la preocupación, el amor, el cariño detrás del enfoque de algunos, aunque vale decir que el enfoque de algunos no siempre es educado o sabio y a veces no siempre parece expresar el amor que existe detrás de él. Sin embargo, lo cierto es que poco a poco Dios ha estado usando varios factores y aquí estoy mostrando una serie de videos sobre cómo cuidar el cuerpo. Dios me fue presentando, guiándome a un entendimiento de la palabra que cambiaría completamente mi forma de ver estas cosas, mi propia perspectiva. Entonces, inicialmente comencé el proceso de pérdida de peso por un choque cuando la diabetes se disparó, la presión subió y comencé a ver que, de hecho, las cosas estaban fuera de control. Hace años, una médica cristiana me advirtió: pastor, que el cuerpo se asemeja a una tarjeta de crédito. Primero el Señor usa, luego llega la factura. En su caso, el Señor está gastando mucho y pronto, ella dijo, la factura llegará y será alta. Recuerdo que dentro de mí, con una espiritualidad exagerada, tema que ya abordé en otro video, decía: está atado en el nombre de Jesús, soy siervo de Dios. Casi como quien dice: porque tengo fe en Dios, puedo descuidar principios y la cuenta no llegará. Bueno, la cuenta llegó. Con el susto, perdí suficiente peso para al menos normalizar esas áreas, pero me tomó aún más tiempo entender lo suficiente, algo que me llevaría hoy a una pérdida de más de 60 kilos de lo que llegué a tener antes. Los efectos secundarios desde la perspectiva médica, científica, que clasifica la obesidad como enfermedad. Hoy en día la gente habla mucho sobre la gordofobia. Parece que al tocar el tema estás atacando a alguien, no estás respetando a alguien, y eso no es verdad. De hecho, en este tema puedo decir que aquí tengo voz porque he vivido ambos lados de la situación y evidentemente hoy me preocupa mucho aquellos que, como yo, durante un extenso tiempo no se dieron cuenta de un asunto relevante. Que cobrará tu factura, es solo cuestión de tiempo.
Entonces, desde la perspectiva médica, científica, fisiológica, ¿cuáles son los peligros del sobrepeso? ¿Cuáles son los daños? Está directamente asociado e incuestionablemente comprobado en miles de investigaciones con miles de personas. Está asociado a la diabetes, a la presión alta, problemas en las articulaciones. Las personas muchas veces no se detienen a pensar en lo que 10, 20, 30 kilos de más están produciendo en relación con las articulaciones de su cuerpo, con la estructura de su cuerpo. Recuerdo que una vez le dije a un amigo, le dije, dame una buena razón para adelgazar, medio en broma. Él me miró y dijo, la vida ya es tan pesada, ¿para qué cargar 20 kilos de más? Y me reí, él no. Pensé que era una broma, él estaba hablando en serio. Dijo, piensa en eso a lo largo de los años, ¿qué estás haciendo con tu corazón? Porque la presión alta, la necesidad de bombear sangre para un volumen corporal mucho mayor va creando problemas en todas las áreas. Lo interesante es que más recientemente las personas están hablando de desequilibrio hormonal. Solo la cuestión de la insulina ya debería, cuando estudias lo que esto crea, el desequilibrio, la resistencia a la insulina ya sería aterradora. Recientemente leí un libro donde un neurólogo famoso hablaba sobre los daños neurológicos que la obesidad está produciendo. Y sabes, es impresionante cuando ves todo esto mapeado, documentado. Otro día alguien me preguntó, pastor, ¿existía gente obesa, gorda en los tiempos bíblicos? Yo dije, mira, tenemos al menos 2 relatos que son muy claros al respecto. En Jueces, en el capítulo 3, por ejemplo, de los versículos 15 a 23, la Biblia habla de Eglón, rey de los moabitas, que no solo era gordo, era muy gordo. La Biblia dice que Ahod, uno de los jueces que va a defender a Israel, usa un puñal y hiere al rey de los moabitas. Y la palabra de Dios nos presenta una idea de cuánto era gordo este tipo. Cuando el verso 21 dice que él clavó el puñal en el vientre del rey, la Biblia dice de tal manera que entró también el mango con la hoja y porque no sacó el puñal del vientre, la grasa se cerró sobre él. Entonces, cualquiera que fuera el tamaño de ese puñal, no estamos hablando de una espada muy grande, simplemente desapareció, se perdió allí dentro de ese depósito de grasa. En este momento eso no era lo que la mayoría de las personas vivía. La palabra de Dios se encuentra en 1 Samuel capítulo 4, verso 18. Que Eli, el sacerdote, ya estaba viejo, pero la palabra también dice que era pesado. Y cuando recibe la noticia de la pérdida del arca, la Biblia dice que él cayó de la silla, se rompió el cuello y murió. Pero la Biblia dice que él era un hombre viejo y pesado. Es decir, no es solo la cuestión de la edad lo que determinó que la caída lo matara, sino también su peso. Sin embargo, es evidente que la mayoría de las personas no eran obesas porque no tenían la abundancia de alimento que tenemos hoy. No tenían el sedentarismo con el que tenemos que lidiar hoy y una serie de otras cuestiones. Lo que estamos viviendo, algunos médicos lo están clasificando como la nueva epidemia mundial y necesitamos un entendimiento bíblico correcto sobre el asunto. Y al entender los peligros de la obesidad para nuestra salud, cuando hablamos de la buena mayordomía del cuerpo, los daños no se refieren solo a limitar los años de nuestra vida, sino a robar la vida de los años que tenemos. Cuando entendemos esto, ¿cuál es el procedimiento? La idea es aliviar la carga. En Hechos 27, en los versículos 18 y 19, cuando la Biblia nos habla de Pablo en aquel barco que iba a naufragar, iban a terminar parando en la isla de Malta. La Biblia nos muestra que al inicio de la tormenta, una de las primeras actitudes que tuvieron fue tirar la carga y aligerar el barco, porque ningún exceso de peso es inteligente. Ni cuando hablamos de construir una casa, un edificio cuyos cimientos no soportan y exceden su límite, ni cuando hablamos de un coche o un camión que va a transportar la carga y obviamente tiene su límite, ni cuando hablamos de un barco que en un contexto de tormenta cargado corre y presenta un riesgo mucho mayor. Entonces la idea, en nombre de la supervivencia, vamos a aligerar la carga. Allí tuvieron que deshacerse de algo que era importante, que era precioso. Cuando hablamos del exceso de peso, no estamos hablando de algo importante ni mucho menos precioso. Y creo que cuando tomamos esta posición necesitamos entender lo que la Biblia dice sobre la cuestión de la gula.
Necesitamos entender la advertencia allí en Filipenses 3 y 19 de aquellos cuyo Dios es el vientre y parecen vivir solo para la comida y la alimentación. Y digo esto para las personas cuando me preguntan qué cambió. Yo digo, mira, antes vivía para comer, ahora como para vivir. La relación con la comida necesita cambiar y creo que lo que de práctico nos ayuda a lidiar con la cuestión es un paralelo de aquello que tenemos en el reino espiritual. Por ejemplo, Isaías tiene una visión de Dios sentado en su alto y sublime trono, los serafines proclamando su santidad, y él dice: ay de mí que soy un hombre de labios impuros y habito en medio de un pueblo de labios impuros. Isaías 6 y 5. La Biblia dice que un ángel coge una brasa del altar, toca la boca del profeta y dice: su maldad fue eliminada. ¿Qué hay allí? En primer lugar, alguien que reconoció su problema. El punto de partida es reconocer el problema para luego recibir ayuda. Mientras aquellos de nosotros que vivimos con sobrepeso, no importa si estamos hablando de poca o mucha sobrecarga, no reconocemos el problema, seguimos haciendo bromas, chistes, tratando esto como si no fuera serio, no iremos a ningún lado, pero incluso después de reconocer el problema, necesitamos ayuda. Ayuda de profesionales que nos hagan entender la dinámica del funcionamiento del cuerpo, cómo podemos trabajar la pérdida de peso de manera saludable. El otro día alguien dijo: pero me gusta comer. Yo dije: entonces quema más calorías, ve a aumentar tu ejercicio. Hay formas de lograr el equilibrio, pero muchas veces no entendemos la importancia ni aceptamos ayuda de ninguna forma. Necesitamos ayuda, comprensión que cambie nuestra mentalidad, que cambie nuestra comprensión de los hechos, de gente que nos oriente, que presente un camino práctico. ¿Para qué? Para que el cuerpo reciba el debido cuidado y para que podamos honrar a Dios. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios, en el capítulo 10, en el verso 31, por tanto, si ustedes comen o beben o hacen cualquier otra cosa, hagan todo para la gloria de Dios. Asegúrate de que tanto la calidad como la cantidad de lo que comes, al final glorificarás a Dios, lo cual abrirá camino a un nuevo comienzo. Que la bendición de Dios te acompañe siempre.